¿Cómo está, estimado hermano o hermana? Bienvenidos al programa 31 de octubre. Este programa tiene como propósito dar a conocer, compartir con usted la llegada, instalación y presencia o contribuciones de la fe evangélico-protestante en nuestro país. Es una fe que viene desde Europa, desde Estados Unidos, y que con el pasar del tiempo se ha ido fortaleciendo y hoy día es una realidad que cubre todo el territorio nacional. El programa 31 de octubre busca entonces cada semana contar con un invitado o una invitada de alguna de las iglesias evangélicas de nuestro país o de alguna de las instituciones que nuestras iglesias han fundado, creado o instalado en Chile. El día de hoy tengo la alegría de dar la bienvenida a un querido hermano, apreciado amigo, pero que además es pastor y actualmente es el obispo de la Iglesia Metodista de Chile. Me refiero al obispo, pastor Jorge Merino Rifo, quien el día de hoy nos acompaña y con quien conversaremos sobre la llegada del metodismo a Chile, la fe metodista, su presencia en el país y varios otros temas que vamos a ir abordando durante nuestro programa. Querido obispo, le doy la bienvenida al programa y le ofrezco para que usted salude a nuestra audiencia. Muchas gracias, querido hermano, pastor, amigo. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Un saludo de paz y de esperanza en estos tiempos difíciles y complejos que vivimos como mundo y sociedad. Dar gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir este espacio y esta oportunidad que usted ha generado para hablar un poco de nuestra amada Iglesia Metodista en Chile. Bueno, entonces vamos a preguntarle al obispo Merino, ¿cuándo nace lo que se llama, en términos más amplios, la fe wesleyana o el metodismo? ¿Dónde nace? ¿Quién es el líder? Las lideresas, las ciudades, etcétera. Entonces, ¿cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuál fue el contexto en el cual surge la fe metodista y quién va a liderar este proceso? Vamos, Bobby. Muy bien. Bueno, hablar de una iglesia, de la historia de una iglesia siempre no es fácil, sobre todo cuando los tiempos son tan acotados. Sin embargo, yo quiero responder concretamente a la pregunta del pastor Daniel y decir de que el metodismo, como expresión cristiana, protestante, evangélica, nace en la Inglaterra del siglo XVIII. Específicamente a través de el sentir y el desafío que se plantearon dos hermanos, que fue Carlos Wesley y John Wesley, o Juan Wesley, quienes conformaron un grupo de estudiantes en la Universidad de Oxford. Yo creo que ahí son los inicios del movimiento metodista, frente a una mirada crítica de lo que estaba aconteciendo en la Inglaterra de ese entonces. Ellos eran estudiantes de teología y posteriormente fueron ordenados sacerdotes o pastores anglicanos y llevaron adelante un trabajo misionero en Norteamérica, y en Norteamérica ellos tuvieron experiencias que marcaron definitivamente sus vidas y le hicieron tener una mirada crítica también de la iglesia oficial de ese entonces. Hay tres Wesley en la tradición metodista: Juan Wesley, Carlos Wesley y Susana Wesley. ¿Cómo usted los describiría en ese entonces a estos tres jóvenes que van a ser los que van a impulsar, junto con otras personas, este nuevo movimiento dentro de la fe evangélico-protestante? Tuve la bendición de estar en Bristol en el mes de junio
en una de las cunas del surgimiento del movimiento metodista, y estuve precisamente en la primera capilla metodista, una de las primeras capillas en Inglaterra, y una de las primeras casas que los hermanos Wesley adquirieron para llevar adelante su tarea evangelística. Carlos Wesley, a mí me sorprendió mucho conocer más de Carlos Wesley, algunas otras facetas que en realidad no conocía, y estando precisamente en Bristol, uno descubre que este hombre no era solamente un poeta, un himnólogo que escribió más de 10.000 himnos, ¿ya? Y que se cantan en la esfera mundial, en todas las iglesias se cantan estos himnos, sino que además era un gran evangelista, pero junto con eso era una persona que tenía una profunda ternura por su esposa y por su familia. Su esposa cayó muy enferma, y una enfermedad que le generó varias dificultades, y él tiernamente le dijo que a pesar de todo lo que estaban viviendo y de la situación de salud que ella estaba viviendo, él seguía amándola como el primer día. A mí me sorprendió mucho eso. Juan Wesley es otro personaje muy importante en la historia del metodismo. Juan Wesley fue una persona que tuvo esa visión de mirar y de entender la realidad que estaba aconteciendo en la Inglaterra del siglo XVIII y establecer estrategias misioneras que permitieran dar respuesta especialmente a los sufrientes, a los que estaban siendo víctimas de un modelo económico que estaba surgiendo en ese entonces, que era la industrialización. Susanna Wesley, que en realidad es Susanna Annesley, ¿ya?, que es la madre, yo creo que ella es la gran inspiración de estos dos hermanos Wesley. Ella, yo creo que sentó las bases de la fe, del amor, por la vocación, por el compromiso social y por responder a las necesidades que la sociedad estaba viviendo desde ese entonces. Yo creo que ella fue el cerebro que instaló y que generó ahí cambios importantes en la mente y en el corazón de sus dos hijos, que evidentemente fueron los grandes líderes del metodismo del siglo XVIII. Bueno, estamos conversando con el obispo Jorge Merino de la Iglesia Metodista de Chile y le hemos pedido que nos cuente sobre el surgimiento de la fe metodista. Ya se ha detenido en estas tres personas muy significativas, Juan y Carlos Wesley, apoyado, amparado, orientado, dirigido por su mamá, la hermana Susanna Wesley. Usted me dijo el apellido. Annesley. Annesley. Bueno, ahora vamos a preguntarle al obispo sobre cómo llega la fe metodista a nuestro país en este contexto que hemos hablado del hermano anglicano, de los hermanos presbiterianos, de los hermanos bautistas. Hoy día vamos a conocer o recordar cómo llega la fe metodista a nuestro país. ¿Desde cuándo tenemos presencia metodista? Figuras, personas, sean hombres o mujeres, que han hecho de este terreno, este país, un terreno de misión y de trabajo evangelístico, obispo. Sí, si me permite, pastor, complementar alguna información del metodismo histórico en Inglaterra, brevemente. Yo creo que el metodismo fue la primera expresión religiosa, creo yo, ¿ya?, en ese entonces muy crítica a un sistema emergente en la Inglaterra del siglo XVIII, que era la industrialización y posteriormente lo que nosotros hoy día conocemos como el capitalismo, expresado a través de la industrialización. Esa realidad llevó al metodismo y a los primeros metodistas a crear servicios médicos gratuitos para pobres, tratamientos modernos y remedios caseros, banco de trabajo para ayudar a los sin trabajo, unión de créditos libres de interés para los pobres, la denuncia de la usura de comerciantes y mercaderes, lucha contra el alcoholismo y la producción de gin y whisky de ese entonces. Se crearon escuelas, hogares de niños huérfanos y pobres, ancianos y comedores para hambrientos. Luchó incansablemente el metodismo histórico contra el colonialismo y contra la lacra de la esclavitud. Y creo que ahí se dio la primera pastoral de atención también a los presos de Inglaterra de ese entonces, que eran cientos y miles,
que estaban allí metidos en las cárceles. Es decir, hay un tremendo legado del metodismo histórico. ¿Cómo llega a Chile? Llega precisamente con ese acervo y esa visión del Evangelio, de entender al Evangelio como la posibilidad que tenemos nosotros de contribuir para hacer de este mundo un mundo mejor. La herencia del metodismo en Chile es tremendamente interesante. Debemos considerar que cuando el metodismo llega a Chile, en 1878, el país se encontraba en una etapa inicial de inserción del protestantismo. La iglesia metodista no es la primera iglesia protestante que llega a Chile, debe ser la tercera, segunda o tercera y quizás cuarta. Estaba todavía constitucionalmente, había una separación entre iglesia y Estado, predominando fuertemente el catolicismo romano como religión oficial. Y en este marco, la llegada de William Taylor, que es el gran misionero que llega a Chile y América Latina, le apodaban el gigante de 7 leguas, porque medía como 2 metros William Taylor, y fue no solo misionero en el cono sur de América Latina, sino que también fue misionero en la India, en China, entendiendo de que el Señor le llamaba precisamente para pregonar este evangelio. Los puertos en Chile fueron clave para el metodismo. Cuando llega Taylor a Talcahuano, se traslada a Valparaíso, después al norte, fueron lugares estratégicos, ¿ya? Ahí llega Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano. Fueron las ciudades donde se fundaron los primeros colegios e iglesias metodistas. Entre las figuras más emblemáticas están Iralafetra, iniciador de la obra en Valparaíso, quien posteriormente junto a su esposa Adelaida fundó el Santiago College, el colegio inglés Iquique English College, Concepción College y Colegio Americano, que fueron colegios de habla inglesa para atender precisamente a los anglosajones que estaban manejando el comercio en este país. Déjeme interrumpirlo ahí, obispo. Esta llegada de la iglesia metodista tiene, al igual que otras iglesias evangélicas, bueno, llegan a través del puerto de Valparaíso y desde allí extienden su obra misionera, ¿no? La iglesia metodista va a tener varias características. Una de ellas, usted lo mencionó, que junto con instalar templos, capillas avanzadas, también viene de la mano el trabajo de educación, el trabajo de salud y el acompañamiento a programas con mujeres, con niños. ¿Eso es una característica hasta el día de hoy en la iglesia metodista? ¿Cuáles son como las líneas de acción que tiene la iglesia? ¿Continúa con el trabajo de colegio, de escuela, de jardines infantiles, de centros de salud? ¿Cuál es hoy día el estado de ese trabajo de la iglesia metodista? Bueno, la iglesia metodista en primer lugar ha sido muy fiel al evangelio del reino de Dios y su justicia. Creo que ese es el pilar y es la columna vertebral de la gran motivación que la iglesia metodista ha tenido a lo largo de la historia. Claro, ha ido conformando estrategias de trabajo, entendiendo de que el evangelio o la evangelización no puede estar exenta de un compromiso social ni de desconocer la realidad que se vive en los territorios. La iglesia ha sido muy aguda en ese aspecto y es por eso que todavía nosotros seguimos manteniendo esta dinámica de trabajo. De hecho, eso se ha ido perfeccionando en el tiempo. Y nosotros contamos con 3 ministerios hoy día, la Iglesia Metodista. El Ministerio de Educación, que aglutina alrededor de 22 colegios a lo largo del país. El Ministerio Social, el MISOM, que aglutina a 12 obras sociales y fundaciones que trabajan específicamente en el área social. Está el MISAME, que es el Ministerio de Salud, que a través de uno de los grandes proyectos nuestros en el sur de Chile, que es el CEFAN metodista, hace un aporte ahí a la región de la Araucanía. Por lo tanto, nosotros, fieles al Evangelio, pero también a nuestra tradición y a nuestra historia, mantenemos la dinámica de ser una iglesia
que tiene una agudeza social que nos permite buscar, vislumbrar y ver la forma estratégica de cómo nosotros podemos seguir siendo un aporte en esta sociedad. Perfecto. Gracias, obispo, porque nos está recordando que estos principios que van a sostener desde el inicio del movimiento metodista en Inglaterra y en Estados Unidos, también tienen vigencia y siguen siendo parte importante del trabajo que la Iglesia Metodista de Chile realiza en nuestro país. Nos ha marcado 3 ministerios que son, diríamos, como la acción social, la contribución social de la Iglesia Metodista a nuestro país desde sus orígenes. Y si yo le pregunto ahora del otro ministerio, que es el ministerio de la proclamación de la palabra, la Iglesia Metodista en su estructura ordena pastoras, reconoce el ministerio pastoral de la mujer en su estructura o en sus congregaciones. ¿Desde cuándo eso, o es siempre, ha sido una característica de la Iglesia Metodista? Bueno, la Iglesia Metodista hoy día cuenta con 19 pastoras ordenadas, ¿ya? 30 pastores, somos 49 pastores activos a nivel nacional. La ordenación de mujeres viene de mucho tiempo. La primera pastora metodista fue la hermana o la pastora Patrocinia Carmona en el año 1933. No hubo una continuidad, diríamos, permanente en todo esto. Hubieron tiempos de vacío de pastoras mujeres, no porque a lo mejor no hubieran líderes mujeres que abrazaran el ministerio, sino que esto estuvo a veces condicionado también a las políticas internas de la Iglesia. No obstante eso, la Iglesia Metodista siempre ha considerado importante el rol y el valor de la mujer en la tarea no solo evangelística, sino que también social de nuestra Iglesia. Hoy día nosotros tenemos 7 distritos, tenemos 48, 49 pastores activos, como bien le decía, tenemos 36 avanzadas, 78 comunidades de fe a lo largo del país, desde Arica hasta Porvenir. En Puerto Natales tenemos una pastora. En Puerto Natales hay una pastora que está trabajando, está haciendo un muy buen trabajo, y hay una pastora que también es superintendenta acá en la región de Valparaíso. Ella está haciendo un muy buen trabajo y sin duda de que las mujeres en la Iglesia Metodista son un tremendo y valioso aporte para la tarea de nuestra Iglesia y para las demandas que este país necesita. Estamos conversando el día de hoy con el obispo Jorge Merino de la Iglesia Metodista de Chile y hemos comenzado el diálogo hablando del nacimiento, el surgimiento y las marcas características que han identificado a la Iglesia Metodista, tanto en Inglaterra, en Estados Unidos como en Chile. Y el día de hoy estamos con él para que nos cuente sobre el trabajo, la presencia de la Iglesia Metodista. Después de la pausa vamos a volver para hablar como en más detalle de la Iglesia. El obispo ya nos adelantó sobre parte de la estructura, habló de los distritos, pero es una iglesia episcopal, por lo tanto tiene un obispo que nos acompaña el día de hoy. Hay una estructura que acompaña el trabajo del obispo y después otros cargos o funciones que también vamos a conversar. Como ustedes saben, yo soy el profesor Daniel Godoy, actual rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, institución que cuenta con más de 61 años de vida al servicio del pueblo evangélico en nuestro país. Estamos cerrando en este mes un ciclo de 3 talleres de introducción a la Biblia y esta semana, el próximo miércoles, entonces, vamos a invitarle a usted para que participe con la profesora Lorena Geldres sobre la formación del canon del Nuevo Testamento. Son 6 sesiones en las cuales usted podrá interactuar con hermanos y hermanas de otras denominaciones. Desde ya le invito, será bienvenido y bienvenida.
¿Cómo se organiza, cómo se estructura la Iglesia Metodista en Chile? ¿Tiene obispo, no tiene obispo? Cuéntenos usted. Sí. En Chile, la Iglesia Metodista efectivamente tiene obispo desde la autonomía del año 1969, que fue elegido el primer obispo de la Iglesia Metodista, que fue el reverendo Raimundo Valenzuela Am, que fue profesor nuestro también en la Facultad de Teología. La Iglesia Metodista de Chile tiene obispo. Hay iglesias como Uruguay que tienen presidentes de iglesia y no obispos. La Iglesia Metodista a lo largo de la historia siempre ha tenido obispo, por lo menos en Chile. Y el obispo es elegido cada 4 años, el cargo es cada 4 años y eso está reglamentado en el reglamento y en los estatutos de la Iglesia Metodista de Chile. Cada 4 años se desarrolla todo un programa de elecciones, nosotros le llamamos las primarias, donde en el mes de agosto todas las iglesias del país, junto con todos los miembros en plena comunión habilitados, más los pastores, ejercen su voto para poder elegir una terna para obispo y una quina para superintendente. Ese proceso ya se realizó, yo estoy cumpliendo 2 periodos como obispo de la Iglesia Metodista de Chile, el Señor me ha dado esa bendición y yo no puedo ser reelecto por una 3.ª vez porque el reglamento me inhabilita y inhabilita a cualquier presbítero que pretenda un 3.er periodo, a no ser que haga un receso de 4 años más, ¿cierto?, para que posteriormente pueda aspirar también al episcopado. Hoy día nosotros tenemos 3 candidatos para el episcopado, están elegidos, los que serán votados definitivamente en la Asamblea General, que es la autoridad máxima de la Iglesia Metodista, la Asamblea General, y en esa Asamblea General se votarán por estos 3 candidatos, uno de ellos será el próximo obispo de la Iglesia Metodista. Está la Asamblea General como estructura máxima, después como estructura de distrito o de regiones están las asambleas de distrito. Ya somos 7 distritos, desde Punta Arenas hasta de Porvenir hasta Arica, y en cada distrito hay una asamblea distrital y a nivel local están las asambleas de iglesia local, que la componen la junta oficial y los miembros de la iglesia. La Iglesia Metodista es una iglesia que ha procurado y ha luchado mucho por ser una iglesia democrática. No solo los obispos son elegidos democráticamente, sino que el liderazgo de la Iglesia Nacional también son todos elegidos democráticamente. Cuando usted habla de ser 7 distritos, eso significa que está la Asamblea General, el Episcopado y los superintendentes. ¿Qué función, qué trabajo, qué tarea tiene el superintendente y cómo colabora o contribuye con el trabajo del episcopado? La Iglesia Metodista, en la Asamblea General, lo que hace es aprobar un plan de trabajo, bienal o cuadrienal. Los superintendentes, los distritos, el obispo y todos quienes están liderando tienen que hacer cumplir los mandatos y los acuerdos de la Asamblea General. Por lo tanto, todo lo que es el plan de trabajo, las estrategias pedagógicas, metodológicas, evangelísticas, sociales que la Iglesia Metodista estructura en la Asamblea, la obligación de un obispo y de los superintendentes es cumplir, es hacer cumplir esos acuerdos. Y cada superintendente tiene que hacerlo en sus distritos. Ellos son representantes episcopales en cada distrito. Por lo tanto, cuando el obispo no puede estar en alguna representación de algún distrito, está el superintendente que cumple también esa función. Es decir, es como el equipo responsable de que la Iglesia alcance los propósitos programáticos entre una asamblea y otra. Sí, exacto. Perfecto. Ahora, generalmente las iglesias, las congregaciones en su mayoría tienen, cada congregación tiene un equipo pastoral o un pastor. ¿Cómo es la Iglesia Metodista? ¿Cómo funciona una congregación? Añadir a lo anterior de que en el gabinete, donde están el obispo y los superintendentes, hay 2 laicos elegidos también democráticamente, que forman parte del gabinete, ¿ya? Que son los líderes laicos de la Iglesia Metodista, que juegan un rol muy importante también entre
el vínculo y el nexo que ellos hacen con las congregaciones desde el laicado, ¿ya? La iglesia local la compone, por supuesto, un pastor nombrado por la iglesia y se conforma una junta oficial. Y esa junta oficial es la que tiene que hacer cumplir también los acuerdos que la Asamblea General ha establecido como políticas y líneas de trabajo de la Iglesia Metodista de Chile. Por lo tanto, todos los miembros de la Junta Oficial se deben al cumplimiento general de las líneas de trabajo de la Iglesia, pero también las estrategias que se implementan a nivel local, porque evidentemente el trabajo local requiere de que cada pastor, cada comunidad de fe, establezca ciertas estrategias de acuerdo a su realidad, a su contexto. Bueno, y si nosotros le preguntamos, obispo, para realizar toda esta enorme labor que realiza la Iglesia Metodista, como otras iglesias evangélicas en nuestro país, ¿cómo se sostiene o cómo financia los diferentes proyectos en el ámbito, llamémosle, espiritual y también en el ámbito diacónico o de servicio? ¿Cómo se financia la Iglesia Metodista de Chile? Lo que se pueda contar. Sí, o sea, no es nada que se pueda esconder. Sí, yo creo que entre más transparentes son las iglesias, creo que eso también aporta la credibilidad y a la confianza que la sociedad debe tener en nosotros, que de repente se pierde precisamente por esta variable del tema de los recursos, ¿ya? Donde han habido situaciones complejas y difíciles. La Iglesia Metodista se financia con los aportes que hacen todos los hermanos de la Iglesia Metodista de Chile. Nosotros tenemos hermanos que son diezmeros, hermanos que contribuyen, hermanos que van a una actividad litúrgica y ofrendan, pero también nosotros contamos con 22 colegios y eso significa que tenemos 12 fundaciones educacionales que siendo las propiedades de la Iglesia Metodista de Chile, ellos hacen un aporte a la Iglesia Metodista de Chile. Y eso nos permite financiar el presupuesto y el trabajo que la Iglesia Metodista de Chile hace. Los pastores también damos nuestros diezmos, se nos descuenta por planilla como una decisión personal. Todos en general hacemos eso. Por lo tanto, el financiamiento es así. Nosotros tenemos un tesorero nacional, tesorero en los distritos, tesorero en las iglesias locales. Por lo tanto, el tema de los recursos es un tema de absoluta transparencia, dónde van y dónde se ocupan los recursos. Hasta hace 30, 40 años atrás, la Iglesia Metodista de Estados Unidos, de Inglaterra y otras iglesias metodistas de Europa hacían un aporte a la Iglesia Metodista chilena. En estos momentos, nosotros estamos autofinanciándonos, gracias a Dios. Nos estamos autofinanciando. Tenemos, como yo le decía, tenemos 49 pastores activos. Cada pastor tiene un contrato de trabajo, un sueldo. Nadie gana más que otro, a excepción del que tiene más años de servicio. Pero nosotros hemos tratado de emparejar la cancha en ese aspecto y damos gracias a Dios por eso, porque eso nos permite estar muy tranquilos y de alguna forma dar una imagen de una iglesia que siempre ha sido o ha pretendido ser siempre muy transparente. Perfecto. Obispo, lo saco un poco del trabajo habitual de la Iglesia Metodista y le pregunto, por ejemplo, ¿con quiénes tiene vínculos de trabajo, de cooperación la Iglesia Metodista en Chile? ¿En qué instancias participa habitualmente? Nosotros tenemos vínculos con varias iglesias evangélicas, tenemos vínculos con la comunidad teológica, somos parte del directorio, tenemos vínculos con la FRAESH, que es la Fraternidad Ecuménica de Chile, tenemos vínculos con FASIC, también somos uno de los históricos formadores de FASIC en los años, a fines de los años 70, principios de los 80. Estamos también con la AIE, que es la Alianza Interreligiosa Espiritual por el Clima. Tenemos vínculos con muchas iglesias y en América Latina tenemos vínculos con el CLAI,
CONCIEMAL, que es el Concilio Evangélico de Iglesia Metodista de América Latina y el Caribe. Somos parte del Concilio Mundial Metodista. Tenemos vínculos con la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos. Por lo tanto, hay vínculos, hay acercamientos que nos permiten a nosotros mantener estas relaciones internacionales que nos hacen muy bien, porque eso nos permite también ver la manera, la forma y las estrategias que nos pueden ayudar para la tarea misionera en nuestra iglesia. Perfecto. Obispo, gracias por esa información que nos cuenta sobre el testimonio de la Iglesia Metodista de Chile, su estructura, su funcionamiento, sus programas y cómo contribuye desde la fe metodista a este testimonio de unidad del mundo cristiano ante una sociedad, como usted decía al inicio, compleja y que enfrenta grandes desafíos. Déjeme preguntarle una de las cosas que siempre lo abordamos con altura de miras. En Chile generalmente las iglesias han sufrido o han vivido experiencias a veces complejas. El mundo presbiteriano, del cual yo formo parte, está fraccionado en varias denominaciones. Afectó esto también al mundo luterano, entiendo al mundo bautista y también se expresa en el mundo pentecostal. La Iglesia Metodista vivió un proceso interno que terminó en el 909-910 con el surgimiento del movimiento pentecostal chileno, uno de los movimientos más dinámicos en su tarea evangelizadora en el continente y también a nivel mundial. ¿Cómo vive o cómo entiende esa situación que vivió la Iglesia Metodista Episcopal el año 909, obispo? ¿Y cómo se relaciona la Iglesia Metodista con lo que se llama el mundo pentecostal? En lo personal yo tengo un sentimiento de mucho afecto al mundo pentecostal. Valoro mucho lo que ellos han hecho en este país, valoro mucho el esfuerzo que hacen por pregonar el Evangelio y de anunciar a Jesucristo como la esperanza para el hombre. Efectivamente, 1909, 8, 10 fue un momento de mucha crisis y cuando uno lee los anales históricos, los pastores de ese entonces, una de las observaciones que hacen es que, se podría haber manejado de otra forma este tema. Este tema de la experiencia con el resucitado que se expresó en lengua, ¿cierto? En oraciones eufóricas, en expresiones de danza y todo lo que nosotros bien conocemos, no es patrimonio exclusivo de Chile. Esto pasó también de alguna forma en algunas comunidades de Inglaterra. No nos olvidemos de que Wesley tuvo la experiencia del corazón ardiente, un 24 de mayo de 1738. Que marcó la vida, que no es más que el encuentro con Jesucristo, con el resucitado, lo que le dio sentido también a su vida y lo que de alguna forma validó el compromiso que él tenía con la sociedad inglesa y especialmente con los más pobres. Y yo creo que el pentecostalismo en Chile ha sido capaz de llegar a los sectores más populares. Nuestra iglesia desde los inicios lo hizo, pero creo que el pentecostalismo ha hecho una tremenda contribución a este país. Y eso hay que valorarlo. Más allá del tema teológico, las diferencias que podamos tener, en fin y todo eso. Pero yo creo que en su justa dimensión, yo por lo menos valoro mucho eso y doy gracias a Dios por el mundo pentecostal. Gracias, obispo. Es un tema que a veces nos convoca y no siempre lo abordamos con altura de miras. Le agradezco al obispo Merino porque desde los años 80 nos conocemos. Él entró a la facultad cuando yo estaba saliendo y hemos conseguido mantener un vínculo de amistad, de respeto y de compañerismo en el Evangelio, en el testimonio ecuménico, en el diálogo interreligioso. Pero también hemos construido bases sólidas de una amistad que parte de un eje común: reconocer y proclamar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y como la esperanza para un mundo desesperanzado. Por eso la pregunta es que esta relación con el mundo pentecostal hoy día se ve enriquecida y fortalecida, lo cual es siempre una buena noticia.
cómo encontramos ejes y elementos que nos aproximen, que nos acerquen y que nos permitan, como cristianos y cristianas, dar un testimonio de unidad y traer una palabra de esperanza a nuestro país. Obispo, si nosotros tuviéramos que reflexionar hoy día sobre la realidad que vivimos como país, desde la fe evangélica, ¿cuál sería su reflexión, cuál sería su invitación al mundo evangélico protestante que se ha constituido en un actor social y eventualmente un actor político importante en nuestro país? ¿Cuál sería su palabra que dejaría para nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en el programa 31 de octubre? Nosotros tenemos una iglesia metodista mapuche en el sur que atiende a las comunidades mapuches hace más de 100 años, y hace un par de años atrás me tocó estar en una de las cárceles de Temuco visitando a un machi que estaba detenido por un tema que desafortunadamente terminó con la vida de 2 personas. Conversando con ese machi, me decía algo muy cierto, y yo creo que es el gran desafío que nosotros tenemos hoy día como iglesia cristiana, que abrazamos a Jesucristo como nuestra inspiración y como el gran referente de nuestras motivaciones y de nuestro derrotero. Él decía, pastor, si no nos unimos, los cristianos, no cristianos, las religiones indígenas, los católicos, los evangélicos, los pentecostales, los budistas, los los judíos, en fin, el mundo va directo a un caos profundamente grande. Y creo que él tiene mucha razón. Y yo siento que es precisamente ese el gran desafío que tenemos. Me alegra saber que hay una cadena de oración muy linda donde hay mucha gente que hoy día está participando. Más de 200.000 personas. Las cadenas de oración en la Iglesia Metodista son bastante comunes y permanentes, y tienen como objetivo orar precisamente por las necesidades no solo internas que tenemos como iglesia, sino que también que tenemos como nación. Por lo tanto, yo hoy día creo que tenemos que ponernos, el mundo evangélico, la mano en el corazón y unirnos en pro de un Chile distinto, de un Chile en unidad, de un Chile que desempolve a veces este tema ideológico que de alguna forma ha contaminado también nuestras congregaciones. Aquí creo que el Evangelio, el reino de Dios y su justicia debe ser el pilar fundamental de nuestro análisis y de nuestras motivaciones para poder unirnos como cristianos y no solo desear, sino que vislumbrar la posibilidad de una sociedad distinta. Creo que nosotros, desde nuestra mirada como cristianos, respetando a las otras religiones, creemos que Jesucristo es la esperanza para el hombre. Creemos que Jesucristo es la esperanza para el ser humano. Bueno, muchas gracias por sus palabras, obispo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Desde Televisión Nacional Evangélica enviamos un cariñoso saludo a la Iglesia Metodista de Chile, al cuerpo pastoral y a cada hermano y hermana que se reúne, que se congrega para celebrar su fe en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Antes de concluir y agradecer al obispo nuevamente su presencia y su muy buena voluntad para estar el día de hoy, recordarles que el mes de octubre es el mes de la Reforma protestante, pero también es el mes de las iglesias evangélicas, y en ese propósito hay un programa que se ha propuesto realizar y tiene distintas actividades. Este sábado vamos a tener a las 11 de la mañana, tengo aquí el folder, la ceremonia que realizamos cada año en el Cementerio General, que es una ceremonia en memoria y gratitud que celebramos en el patio de los disidentes. Si usted, hermano o hermana, tiene tiempo y quiere acompañarnos, le esperamos en el patio de los disidentes a partir de las 11 de la mañana. Es una actividad en la cual nos reunimos allí, donde antes de las leyes laicas, nuestros hermanos y hermanas que estaban enterrados en el Cerro Santa Lucía
y los faldeos fueron llevados a aquel lugar y allí permanecen. Así que la invitación está hecha y esperamos, Dios mediante, vernos la próxima semana en otra edición del programa 31 de octubre. Siempre nuestro deseo es que el Señor le bendiga, le guarde y le proteja. Bendiciones.